¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. La semana pasada vimos una introducción al curso, lo que vamos a hacer en el curso, y ahora vamos a hacer una introducción a ML, que es el lenguaje de programación que nos va a permitir, pues justamente eso, tratar con la sintaxis y con la semántica de los tres lenguajes que vamos a trabajar en este curso. Ok, entonces brevemente pues eso, vamos a dar una introducción a ML, vamos a ver cómo se ejecuta el intérprete, por si todavía no saben, y vamos a definir algunas funciones, pues que son comunes, y vamos a ver cómo se definen en ML. Bueno, primero fue desarrollado por Robin Milner y sus colaboradores en la década de los 70 del siglo XX en la Universidad de Edimburgo y es un acrónimo para Metalanguage. ¿Eso qué significa? Pues es que es un lenguaje para trabajar con otros lenguajes. Por eso va a ser para nosotros una herramienta muy útil en este curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación o de Semántica de Lenguajes de Programación. Bueno, dentro de sus características es que es un lenguaje funcional. Eso significa que todo cálculo se realiza evaluando una función. Es fuertemente tipificado, lo cual quiere decir que toda expresión del lenguaje tiene asociado un tipo y solo uno. Utiliza polimorfismo paramétrico, eso significa que una función o un tipo de datos se pueden escribir de manera genérica, de tal manera que puedan manejar valores sin depender de su tipo. Por ejemplo, una lista tiene las mismas características, sin importar si sus elementos son enteros, reales, cadenas e incluso otras estructuras de datos. Por supuesto, como sabemos por el curso de estructuras de datos, lo que sí importa es que las listas contengan elementos del mismo tipo. Es decir, no puedo mezclar una lista que tenga enteros y que tenga reales, eso es imposible. Pero, pues no importa si tengo una lista de enteros, una lista de reales, una lista de lo que sea. Lo importante de las listas es de que o está vacía o tiene un primer elemento y un resto. Y eso aplica para cualquier tipo de valor que pueda tener una lista. Bueno, una cosa también importante es que maneja excepciones, es decir, se puede controlar en tiempo de ejecución si ocurre un valor incorrecto con el propósito de que el programa no colapse. Por ejemplo, en una división, si el denominador es cero, pues se puede atrapar la excepción y simplemente nos saca el programa sin que se cicle. Bueno, otra de las características es que es un lenguaje interpretado, no es compilado, es interpretado al estilo de Python, o al revés, Python es al estilo de pues todos los lenguajes que son interpretados como Lisp, Prolog, ML, Haskell, etc. Usa tipificado estático, y eso es muy importante porque la asignación de un tipo a una expresión del lenguaje se hace en tiempo de interpretación, no en tiempo de ejecución. Eso evita o nos permite como programadores en el lenguaje tener la certeza de que no van a ocurrir cosas incorrectas o vamos a decirlo así raras al momento de ejecutar una función en ML. Usa inferencia de tipos, lo cual significa que no hace falta especificar el tipo exacto de una expresión. Con la evidencia que hay en su entorno, se infiere el tipo de dicha expresión. Es de alto orden, eso significa que el dominio y rango de las funciones pueden a su vez ser funciones. Y usa pattern matching. ¿En dónde usa pattern matching? Pues los parámetros reales con los que se evalúa una función tienen que empatar con los patrones especificados como parámetros formales de una función. Por supuesto, ahorita vamos a ver este tipo de cosas. Vamos a ir viendo funciones y ejemplificar las características que he mencionado. Bueno, pues la forma de ejecutarlo es simplemente abren una terminal, si está en el Linux o en cualquier sistema como Unix, ya sea Linux o ya sea Mac OS o OS X, que es como se llama el sistema operativo de las Macs. Pues simplemente escriben mosml, le dan enter y bueno, se anuncia que es Moscow ML versión 2.10, perdón, y nos anuncia que si nos queremos salir, ejecutemos la función quit sin argumentos y demos punto y coma. Siempre tenemos que dar punto y coma cuando damos una expresión en ML. Podemos escribir lo que sea, renglones completos de código,
pero el punto y coma le dice al intérprete, interpreta lo que te acabo de escribir. Es decir, si le dan enter, no va a ejecutar, a interpretar nada. Tienen que darle punto y coma y luego enter. Así de simple es ejecutarlo. Los que trabajan en Windows no sé cómo le hagan, pero bueno, supongo que es fácil encontrar eso en la red. Bueno, vamos a empezar a ver las características, estas que he anunciado al principio. Bueno, la manera de definir una función es el guión, es el prompt del sistema. Este menos es el prompt del sistema. Y luego, para definir una función, dicen la palabra reservada fun. Luego el nombre de la función. Y luego el o los argumentos. ¿Sale? En este caso, como tiene un solo argumento, no necesita que lo pongamos entre paréntesis, como en otros lenguajes de programación. Y bueno, pues como pueden ver, es la función sucesor, ya que al el parámetro formal se le suma un 1 siempre. Entonces, pues es la función sucesor. ¿Qué hace ML después de que le damos punto y coma y enter? Pues nos regresa, ¿verdad?, el resultado de haber interpretado esa expresión que le dimos. Y nos dice que el valor de lo que interpretó, que hay un valor que se llama sucesor. Ajá. Y que ese valor es una función que va de enteros en enteros. O dicho de otra manera, su dominio son los enteros y su rango son los enteros. ¿Cómo se enteró de eso? Si no le hemos dicho que x era entero, entonces, bueno, pues es muy fácil. Él lo que hace es ve su entorno y dice, al argumento le está sumando. La suma es una operación sobrecargada como en otros lenguajes, es decir, aplica igual para enteros que para reales, en fin. Entonces, bueno, ¿pero de qué va a depender que determine el valor del rango? Pues de que, ¿qué estoy sumando? Pues le estoy sumando un 1. Y el 1 tiene el tipo entero. Entonces dice, bueno, para que esto tenga sentido, x a fuerza debe ser entero. Entonces el rango de la función debe ser un entero. Y por lo tanto, el dominio, ¿verdad?, el argumento formal de la función, pues también tiene que ser entero para que todo vaya bien y no tengamos problema en que me marque un error de que no coinciden los tipos que trato de sumar. Ok. Por supuesto, pudimos haberlo ayudado y haberle dicho que el dominio de la función o el argumento, el parámetro formal es de tipo entero. Pero él hace exactamente lo mismo, y tendría que inferir que eso es un entero. Y bueno, si concuerda, porque si x es un entero y le sumo un 1, pues me vuelve a dar un entero. Entonces vuelve a darnos la misma información. El sucesor, el valor que tiene el sucesor 1 es una función de enteros en enteros. Otro ejemplo, pues ahora le podemos especificar cuál es el tipo del rango y dejar libre el tipo del dominio. Pero bueno, pues de nuevo, ¿verdad? Ahí iríamos en otro sentido. Como x más 1 es de tipo entero, entonces para que tenga sentido, x debe ser entero. Entonces, aunque le dije el tipo del rango, pues puede inferir el tipo del dominio, que es entero. Entonces, bueno, es una cuestión de estilo. Cuando tengan programas muy grandes, sí se recomienda que especifiquen los tipos para que el código sea más legible. Sobre todo cuando hemos definido tipos muy especiales para las funciones con las que vamos a trabajar. Pero no van a tener código tan grande en este curso, entonces no se preocupen por especificar el tipo. Él solito va a inferir qué tipo es. Pero bueno, es importante que sepan, por si ven código y ven esas cosas y digan, ¿y eso de dónde salió? ¿Por qué no me lo dijeron? Y bueno, la tercera opción es de que pues específicamente digamos cuál es el tipo del dominio y cuál es el tipo del rango. ¿Ok? Entonces, pues nos da la misma información. Ahora la función se llama sucesor 3, pero bueno, tiene
sigue teniendo el mismo significado, perdón, y además cambió el nombre porque ML, si le vuelven a dar el mismo nombre, reemplaza el código anterior. Ok, vamos a ver la función factorial 1. Esa función factorial de 1 es pues, la típica definición del factorial, ¿no? Y aquí hay otra de las características de ML, que hace pattern matching con los argumentos. Dice, cuando el argumento de la función factorial 1 sea un 0, inmediatamente regresa un 1. Si se acuerdan de la definición matemática de factorial es igualita. Lo único que cambia es un poco cambia la sintaxis, ¿no? Entonces, bueno, el factorial 1 de 0 va a ser 1 y el factorial 1 de n, pues no es como más que n por el factorial 1 de n menos 1. Esa es la típica definición recursiva, ¿no? Y bueno, nos dice lo mismo que factorial 1 es una función de enteros en enteros. Si ejecutáramos factorial 1 con 3, por ejemplo, pues tendríamos lo siguiente, ¿verdad? ¿El comportamiento cuál es? Pues dice factorial 1 de 3. ¿3 vale 0? ¿3 es 0? No, no es 0. Entonces no empata con este patrón, sino vendría con ese patrón que es genérico, más general, cualquier n. Bueno, entonces n se sustituye por 3 y tendríamos 3, ¿verdad? El 3 de acá, por el factorial 1 de 3 menos 1, que es 2. Eso es igual, en el siguiente llamado recursivo, tengo 3 por, ¿cuál es el factorial 1 de 2? Pues de nuevo, 2 es 0, no, entonces se empata con n, con este patrón general que es n, y entonces dice que hagamos 2 por el factorial 1 de 2 menos 1, que es esta parte. Y bueno, se vuelve a llamar a factorial 1. Recuerden que llevamos acumulando, multiplicando 3 por 2. Eso todavía no lo podemos realizar hasta que lleguemos al caso base. Entonces, bueno, el factorial 1 de 1 es, pues 1 todavía no es 0. Entonces de nuevo empata con n y sustituimos del lado derecho 1 por el factorial 1 de 1 menos 1, que es 0. Que es este caso, ¿verdad? 1 por factorial, acá se me olvidó, factorial 1 de 0, perdón. Se me olvidó el 1 aquí, perdón. Bueno, ya llegamos a 0, ahora sí empata, ¿verdad? Con este patrón, factorial 1 de 0, y eso me da 1. Entonces, pues ya regresa directamente 1, hemos alcanzado el caso base de la recursión, y entonces ahora sí puede hacer 3 por 2 por 1 por 1, y eso me da 3 por 2 son 6, luego multiplicamos por 1, y luego por 1, y luego ese 6 por 1 me da 6 por 1, que finalmente me da el valor de 6. Entonces, el problema bueno, no es problema, esa es la definición recursiva. Pero, ¿qué pasa? Pues que tenemos que esperar que lleguemos al caso base y se va empilando, ¿verdad? Se ven empilados los valores y hasta que lleguemos al paso base tenemos que regresar y ir multiplicando. De hecho, la multiplicación sería al revés, sería 1 por 1, lo cual nos da 1, perdón, acá en 1 por 1, que sería 1, luego 1 por 2 me daría 2 y al final 2 por 3 que me daría 6. Bueno, por supuesto, si digo factorial 1 de 3, pues me va a dar 6, ¿verdad? Que es lo que me debe dar. Entonces, bueno, ¿cómo lo invoco? ¿Cómo invoco la función? Pues le digo factorial 1 y como solo tiene un argumento, pues se lo paso, no necesito poner paréntesis al argumento. Bueno, entonces, pues sería conveniente no tener que postergar la evaluación del factorial para llegar al caso base. Es decir, antes de llegar al caso base, ir acumulando los resultados parciales, de tal manera que no vamos a permitir que la pila donde se controla la recursión vaya creciendo y creciendo y creciendo, porque se nos puede acabar la memoria muy fácilmente. Entonces, bueno, más o menos cómo sería la idea. La idea es que me llaman con el factorial
voy a tener un valor que, bueno, vamos a empezar a ver desde aquí. Ahorita vemos este caso, sería el primer llamado. Pero entonces, supongamos que ya he multiplicado 3 por 2. Este 3 por este 2. Entonces me quedaría 3 por 2. Este 3 es el acumulado de haber multiplicado 3 por 1, perdón, 3 por 1 aquí. Y luego, en la siguiente llamada, este es el 2 que me llegó. Y en la siguiente llamada, ese 3 que yo llevaba acumulado lo voy a multiplicar por este 2 y me llamo, junto con el llamado, decremento el n que me va llegando, en este caso 1. Por lo tanto, siguiendo el mismo razonamiento, este 6, 3 por 2 es 6, este 6 es entonces el acumulado que llevo, y este es 1 menos del que me llegó, entonces 6, 0. Finalmente, cuando ya llegué a 0, lo único que tengo que regresar es lo que voy acumulando. Eso es lo que dice esto. De tal manera que cuando ya llegué a 0, solo regreso lo que he acumulado, el 6. Más específicamente, tenemos este esquema. Le voy a llamar PA como parámetro acumulante. Al inicio es 1. El parámetro acumulante nos sirve para resolver muchos problemas independientemente del tipo de datos. Entonces la recomendación es que el neutro de la operación que estemos realizando con lo que vamos acumulando, el neutro debe de ser lo que mandemos la primera vez. En este caso que estamos multiplicando, el neutro debe de ser 1, ¿no? Porque es el neutro multiplicativo. Si estamos trabajando con listas, pues la lista vacía sería el neutro. Y bueno, entonces tenemos el parámetro acumulante, luego tenemos el n que estamos calculando, ¿verdad? Y me llamo con el n-1. La siguiente vez, como dije, 3 por el parámetro acumulante de aquí, que es 3, pues no es más que el resultado del producto del parámetro acumulante anterior con el n anterior. Lo mismo aquí, tengo 3 por 2, ¿verdad? Porque ya me llegó el n, ahora me llamé con n-1, que es 2, pero ahora yo estoy viendo en este nivel recursivo, yo estoy viendo 2. Y este sería el n-1 con el que me llamo. Esto me llamo con el parámetro acumulante multiplicado por el n que me llegó y con un n-1. Eso quiere decir ya avancé un paso más. Lo mismo aquí. Este producto va a ser el siguiente parámetro acumulante. Este n-1 va a ser el siguiente n y me llamo con eso junto con el n-1, que en este caso es 0. Y bueno, llegamos al caso de que el parámetro acumulante es 6, n ya vale 0, entonces no tengo más que regresar el parámetro acumulante, que es 6. Bueno, ¿eso cómo se dice en ML? Pues se dice muy fácil. El factorial, el fund con parámetro acumulante, recibo el parámetro acumulante y un 0. Ya llegué a 0, pues regreso el parámetro acumulante. Noten que si me pidieran calcular el factorial de 0, el parámetro acumulante dijimos debe ser el neutro multiplicativo, entonces sería el 1 y regresaría 1. O sea, en el caso extremo funciona también. Y luego lo que dijimos, se llama recibe el parámetro acumulante y recibe el n. ¿Y qué hace? Pues se llama con el factorial, se llama recursivamente con el parámetro acumulante multiplicado por n y n-1. Se fijan, esto cumple este patrón. Me llamo con n-1 y con el resultado del parámetro acumulante multiplicado por el n de cada nivel, ¿verdad? El n de cada nivel. Entonces, bueno, esto es una técnica muy importante. Noten, si hagan una corrida a mano, y noten que pues justamente no llevo nada en la pila, ¿verdad? La pila nunca crece. Nunca crece porque no hay ninguna operación, ningún producto que da al aire. Cuando le mando el primer parámetro al factorial con parámetro acumulante, ahí estoy haciendo la multiplicación. Entonces por eso él le llega aquí
3, porque multiplicó 3 por 1, y por eso le llega 6, porque le llega 6 porque multiplicó 3 por 2, y le llega, bueno, aquí ya 6 porque ya terminó, porque ya es 0. Entonces, bueno, insisto, es una técnica muy importante que nos permite, pues, saturar la pila de recursión y simplemente no crece nunca la pila de recursión. Bueno, si le hacen que ejecute el intérprete, le dan al intérprete esa definición que acabamos de dar, pues simplemente va a decir, bueno, fíjense, dice, de nuevo, me acabas de definir factPA, que es una función, y dice, y esa es otra de las características que ML es de alto orden. Dice, esa función espera un entero, la flechita significa que es una función. Es una función que recibe un entero y me regresa el rango de la función esa, es otra función que va de enteros en enteros. Ajá. Es algo que usualmente no lo han visto en otros lenguajes de programación, sobre todo los imperativos. Y bueno, ¿eso qué significa? Si yo le doy factPA de 3, el id es el valor que nos regresa cada vez que evaluamos una función. Id es un valor que apunta al último resultado de lo que se ha ejecutado. Ese valor siempre existe y siempre apunta a eso. Entonces dice que el valor de eso que evaluamos es una función de enteros en enteros. ¿Por qué? Pues porque le dimos el 3, le dimos un entero y pues nos regresa el rango de esa función, que es una función de enteros en enteros. ¿Ok? Si después le digo que id, que es una función de enteros en enteros, le doy 3, me va a decir que el valor de eso es 18, que es un entero. Ese es el factorial con parámetro acumulante de 3. Pues no, el factorial de 3 es 3, pero si es el factorial con parámetro acumulante de 3, ¿por qué? Pues porque le dimos mal el parámetro acumulante, lo alteramos, no le dimos el neutro multiplicativo. Entonces lo que tendríamos que evaluar es, pues el parámetro acumulante debe de ser 1, y bueno, ya después el número con el que queremos evaluar, o el factorial que queremos evaluar realmente, y pues ya me daría 6. Obviamente, aquí lo hice así, no necesito primero darle un parámetro, un argumento y luego otro, sino simplemente se los puedo dar juntos, separados obviamente, y obviamente no entre paréntesis, porque si no entendería que es un par ordenado, y no es un par ordenado, sino es una función que toma como elemento una función y nos regresa una función de enteros en enteros. Bien, entonces esto significa que es de alto orden, ¿verdad? Una de las características de ML que vimos hace un momento. Posteriormente, ok, entonces, como vieron, pues podemos cometer el error, ¿verdad? Nosotros de darle mal el parámetro acumulante inicial. Entonces, pues el usuario de esta función no tiene por qué saber con qué técnica de programación resolvimos el problema. No le interesa si usamos la técnica del parámetro acumulante o no. Lo que le interesa saber es que cuando calcula el factorial de 3, pues debe de regresarle 6. Entonces, es decir, tenemos que ocultar el parámetro, el factorial con parámetro acumulante lo tenemos que ocultar para que no pueda cometer este error, ¿no? Así como lo hicimos acá, primero le dimos 3 como parámetro acumulante y por eso nos dio 3 por 6, 18 como valor. Ok, entonces eso se logra en ML usando la construcción let_in. ¿Y qué significa eso? Dice, bueno, voy a definir la función factorial de x, que es igual a, tengo let, es como en matemáticas no sea, la función factPA, como la definimos hace un momento. ¿En dónde o cómo voy a usar esa función?
pues siempre, con eso estoy garantizando que siempre le voy a pasar como parámetro acumulante 1. Ajá. Y bueno, el x del factorial que quiero calcular, ¿verdad? Y ya. Y ahora nos dice que pues lo mismo, que factorial es una función de enteros en enteros. Ya no nos dice, el parámetro acumulante nos da una función de alto orden. Esa función de alto orden queda oculta dentro de esta función factorial. Como prueba, si ustedes le dicen factorial, como ya es un valor, ya existe en su tabla de identificadores, ya está guardada, entonces dice que factorial es una función de enteros en enteros, ¿sale? Y si ahora le dicen factpa, pues les va a marcar este error, ¿verdad? Dice, en la entrada del nivel más alto, el error es esto, factpa. Dice que el valor del identificador factpa no está asociado con ninguna expresión en ML. Eso quiere decir que quedó oculto dentro de esta construcción del factorial gracias a la función, a la construcción let-in. ¿Ok? Bueno, otra de las características importantes de ML es que si quisieran intercambiar, clásico problema que les ponen en el curso básico de programación, ¿no? Intercambiar dos valores. Como saben, necesitan en los imperativos, necesitan una variable auxiliar, de tal manera que x se la pasan a ese valor auxiliar, luego la y se lo pasan a x, y luego lo que tenían el valor auxiliar se lo pasan a y. Y de esa manera logran hacer el intercambio. Aquí es directo. La función shift que intercambia, pues lo que hace es recibe xy, el par xy, y nos regresa el par yx. Entonces aquí, pues vamos a ver qué dice. Dice que shift, el valor de shift, dice que tiene tiene un par genérico. Cuando vean apóstrofe A y apóstrofe B, significa que son tipos genéricos, ¿sale? Es decir, pueden sustituir ahí cualquier valor de cualquier tipo. De hecho, aquí que diga, el apóstrofe significa genérico. Y lo que hace es ponerle A y B diciendo que no necesariamente deben de ser del mismo tipo genérico, del mismo tipo a la hora de instanciar o de llamar a shift con valores específicos, no necesitan ser del mismo tipo para poderlos intercambiar. Y bueno, dice que es de nuevo una función que toma el producto cartesiano de dos tipos genéricos distintos, A y B son distintos, pudieran ser iguales, pero en general son distintos. Y nos regresa pues el producto cartesiano de B con A, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le dicen shift 4, 5, pues nos regresa 5, 4, y como le dimos como parámetro real 4 al 4 y al 5, entonces dice, cuando ve 4 dice, ok, es de tipo entero, entonces, y lo que tengo que hacer es intercambiarlos, y los dos son enteros. Pudieron haberles dado 5 y 3.0, y no hay problema, va a decir que sería de entero en, el valor sería de, si le dieron 3 y 4.5, pues va a decir que el valor de esto sería de real cruz entero, ¿no? ¿Y por qué decimos que es genérico? Pues porque no importa el valor o el tipo con el que realmente lo invoquemos. En este caso, lo estamos invocando con dos listas de tipo entero. En este caso escogí los mismos tipos, insisto, pueden ser distintos, como lo indica acá, con esta A y con esta B. Y bueno, lo que dice es, pues los intercambia simplemente 4, 5 con la lista con elementos 4, 5 con la lista con elementos 1, 2, y nos dice que el tipo de esto es pues es el producto cartesiano de una lista de enteros y de una lista de enteros. También el tipo lista es un tipo genérico. Entonces, bueno, esto es lo que se llama polimorfismo paramétrico. Se realiza mediante tipos genéricos
y lo que nos dice es, bueno, cuando ya me invoques, ya entonces instanciaré el tipo genérico por el tipo de la expresión que me estés dando. En este caso, enteros, en este caso, lista de enteros. Ajá. Como siempre, como hacemos pattern matching con los argumentos o con los parámetros formales de las funciones, esto es un malísimo estilo de programación en ML. Dice, ¿qué es lo que harían en cualquier lenguaje imperativo? Reciben n en el factorial, es factorial, mal estilo, bad style, ¿no? Si n es igual a 0, entonces regresan 1. Y si no, n por el factorial bs de n menos 1. Pues sí, no, les va a decir que es una función de enteros en enteros. Y si calculan el factorial, pues les va a dar el resultado adecuado. Pero es un mal estilo de programación. ¿Cómo debió haber sido? Pues como vimos allá arriba, ¿verdad? Ya sea con parámetro acumulante o no, pero debemos de hacer pattern matching con el caso base y luego los casos que no son base. Ajá. Eso cuando hablemos de tipos de datos, va a quedar. Tenemos que siempre pensar así. Bueno, otra de las funciones importantes o comunes, ¿verdad? Es la función de Fibonacci. Y de nuevo, pues aquí noten, en el caso de Fibonacci tenemos que saber cuándo vale 0 y cuándo vale 1, y en ambos casos regresa 1. Y luego el caso general, el Fibonacci de n no es más que la suma del anterior y el anteanterior. Y bueno, también es una función de enteros en enteros. Fibonacci crece exponencialmente, entonces como ven, en Fibonacci de 25, les da 2, 4, 6 cifras, es un número de 6 cifras. Fibonacci de 30, solo 5 más la entrada y ya les da un número de 7 cifras. De 35, un número de 8 cifras. De 40, un número de 9 cifras. Y de 45, de 9 cifras. El tamaño del ejemplar aumenta solo en 5, pero el resultado aumenta una cifra más en cada caso. Ok. Esta es una función muy importante, seguramente oirán hablar de ella en su curso de computabilidad, o si ya lo tomaron, pues ya oyeron hablar de ella. Y esta función resulta que si bien es computable, no es primitiva recursiva. Es la función de Ackermann. Y una de sus características es de que crece impresionantemente rápido. Bueno, lo mismo. Aquí nos dice que la función de Ackermann es que el valor Ackermann es una función que toma un par de enteros y regresa un entero, ¿verdad? Entonces, pues le decimos Ackermann de 3,10 y me da ese valor. Podríamos también definir una función de Ackermann de altorden, ¿verdad? Es decir, como en este caso, Ackermann de 0, Ac de 0y, me da y más 1, es muy similar, nada más hay que tener cuidado cómo llamamos las cosas. Aquí la recursión se hace sobre el primero, Ac de 1, y aquí hay doble recursión, por eso crece tan rápido, aquí hay doble recursión, Ackermann de x menos 1 con Ackermann de xy menos 1. Y bueno, a la comparación con esta, que es una función normal, un producto cartesiano de enteros en enteros, pues esta de nuevo me da una función de alto orden, cuyo dominio son los enteros y cuyo rango es una función de enteros en enteros. Ok, entonces Ackermann volvemos noten que acá como recibe un par de enteros, tengo que dárselo, pues eso, como un par de enteros. Aquí, como es una función de enteros en funciones de enteros en enteros, entonces se lo tengo que dar primero un entero, y Ackermann de 3 me va a regresar una función de enteros en enteros, y ya acá recibo el segundo parámetro, que es un entero, y eso nos da el resultado, pues el mismo resultado, por supuesto. La técnica no importa. Bueno, esto lo veremos cuando veamos cálculo lambda. El cálculo lambda en principio está definido solo para funciones que tienen un solo tipo, pero bueno, se está demostrado que no importa, las funciones de un solo argumento también pueden transformarse en funciones de muchos argumentos
y viceversa. Las funciones de mucho argumento se pueden convertir en funciones de alto orden. Bueno, casi ya terminamos. Vamos a ver la suma. Esa es la forma recursiva de definir la suma. La suma de 0 con n pues me da n. Y la suma de m con n es 1 más la suma de m menos 1 con n. Es decir, tenemos el primer argumento lo tenemos que llevar a su caso base. Bueno, esa es una función de enteros en enteros. Perdón, de pares de enteros en enteros. Podemos hacerlo con parámetro acumulante, por supuesto. Tengo 0n y el parámetro que acumula. ¿Para qué? Pues para ahorrarme tener 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, hasta que el primer argumento se haga 0 y ya me regrese n. Entonces, pues lo que puedo hacer es, como ya vimos, operamos sobre los parámetros formales, ¿verdad? Reales, bueno, no formales. Entonces dice, cuando llegue a 0, pues me regresas el parámetro acumulante más n. Y cuando no sea 0 el primer argumento, pues entonces le decrementas 1, n lo sigues pasando igual, no lo tocas, y al parámetro acumulante le sumas 1. Como vimos con esto, háganlo también a mano, una pruebita de escritorio, para que vean que no tienen, solo van a tener siempre una suma con parámetro acumulante. No van a tener como antes las operaciones, en el caso del factorial que vimos, o en el caso de esta función, 1 más, el siguiente suma de m menos 1n me va a dar otro 1 más, suma de m menos 2 con n, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, si se fijan, podemos usar como parámetro acumulante al propio n. No necesitamos realmente el tercer parámetro. Usualmente todas las funciones que tienen cierta aridad, si usamos parámetro acumulante van a tener uno más en la aridad. Pero en este caso concreto, por la sencillez de la operación, pues no necesitamos el parámetro acumulante, podemos usar a n para ir haciendo la chamba. ¿Cómo lo logramos? Pues así. 0 con n, pues regreso a n. Voy a acumular en el segundo argumento en este caso. Y suma de m con n, pues me llamo recursivamente con m menos 1. Y al segundo argumento, el que le quito se lo pongo al segundo argumento. De tal manera que, por ejemplo, si tienen 3 y 5, pues la siguiente vez tendrán mandarán a llamarse recursivamente con 2 y 6, la siguiente con 1 y 7, y la siguiente con 0 y 8. Con lo cual, pues es el resultado de 3 y 5. Ok, bueno, eso es la primera parte de introducción a ML. En la siguiente sesión del siguiente martes veremos la siguiente parte. Y bueno, pues para variar tienen que hacer algunos ejercicios. El primero no tienen que mandármelo, eso se los dejo a su conciencia. Prueben en ML todo el código de esta sesión. Si bien obviamente el código está en la presentación, yo les recomiendo que lo tecleen. O sea, no usen copiar y pegar para que su cerebro se vaya acostumbrando a ML, para que se equivoquen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después el siguiente ejercicio, ese sí me lo tienen que entregar, es escribir una función recursiva en ML que realice la suma de los primeros desde 1 hasta n, ¿sale? No usen la forma cerrada que todos conocemos, que es igual a n por n más 1, n por n más 1 sobre 2. Definen una función recursiva. Y el tercer punto es escriba la operación recursiva con parámetro acumulante para de nuevo la suma desde 1 hasta n. Entonces, estos dos ejercicios, el 2 y el 3, sí me los tienen que enviar. El primero, pues, es para que ustedes se vayan acostumbrando al trabajar en ML y le pierdan, pues, el miedo. La siguiente semana ya empezaremos a ver cómo definir tipos de datos y ya empezaremos a hacer cosas más interesantes. Por lo pronto, quise ver cómo definir esas funciones que pues todos conocemos, tanto desde matemáticas como de los ejercicios de programación. Y bueno, en ML toda la programación declarativa es recursiva. Aquí no hay forma de hacer ciclos como for o while. Todo se debe, los ciclos se hacen mediante recursión. Entonces tienen que irse acostumbrando. Si es que no ya lo están,
tienen que irse acostumbrando a esta forma de organizar los cálculos. Bueno, pues que estén muy bien, sigan encerraditos en casa y a trabajar sobre esto. Recuerden que el jueves tenemos sesión de asesorías. Pásenla muy bien. Hasta luego, gracias.